Fue la última gran diva de una era que ya no existe. Su nombre brilló junto a los de Pedro Infante, María Félix y Luis Buñuel. Pero mientras todos ellos se convirtieron en leyenda, Silvia Pinal siguió viva para contarlo. En sus ojos aún se refleja la luz dorada del cine mexicano. En su voz, la elegancia de quien lo tuvo todo y lo perdió sin derrumbarse. Desde los años 50, su rostro llenó las pantallas, sus romances ocuparon portadas y su vida se convirtió en una novela más intensa que cualquiera de sus películas. Fue la musa de Buñuel, la compañera de las figuras más poderosas del espectáculo, la madre de una dinastía que definió la televisión mexicana. Pero detrás del glamour hubo heridas que el público nunca vio, amores que la traicionaron, pérdidas que la marcaron y una soledad que aprendió a disimular con una sonrisa perfecta. Los años pasaron, los ídolos se fueron, los escenarios cambiaron y ella permaneció. Ni los escándalos familiares, ni las tragedias personales, ni el paso implacable del tiempo lograron destruirla. Silvia Pinal no envejeció, se transformó en símbolo. Una mujer que, incluso en su silencio, sigue representando el esplendor y la vulnerabilidad de todo un país. Esta es la historia de la diva que sobrevivió a todos sus amores y al paso del tiempo. La mujer que se negó a ser solo un recuerdo y decidió convertirse en eternidad. Silvia Verónica Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, aunque su infancia estuvo lejos del glamour que la definiría años después. Hija de una madre trabajadora, doña María Luisa Hidalgo, y de un padre ausente, creció entre carencias, miedos y sueños. De niña, aprendió que la belleza y la voluntad podían abrir puertas donde el destino las había cerrado. Su carácter fuerte y su sonrisa inquebrantable nacieron de la necesidad, no del privilegio. A los 17 años llegó a la Ciudad de México, con la determinación de hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres y marcado por la sombra de grandes divas como Dolores del Río y María Félix. Al principio trabajó como secretaria, pero el teatro la llamaba. Su voz, su presencia y su seguridad natural llamaron la atención de productores y directores. En 1949 debutó en el cine con El pecado de Laura, y desde entonces el país entero quedó hipnotizado por esa joven rubia de mirada inteligente. Los años 50 fueron el escenario de su ascenso meteórico. En una época en la que el cine mexicano vivía su edad de oro, Silvia Pinal se convirtió en una de sus estrellas más brillantes. Pero a diferencia de muchas de sus contemporáneas, ella no se conformó con ser un rostro bonito. Buscó papeles complejos, personajes que desafiaban las convenciones de la época. En Un rincón cerca del cielo, 1952, y El inocente, 1956, junto a Pedro Infante, demostró su talento natural para la comedia y el drama. Sin embargo, el punto más alto de su carrera llegó en los años 60, cuando el genio español Luis Buñuel la eligió como protagonista de 3 de sus películas más emblemáticas: Viridiana, 1961, El ángel exterminador, 1962, y Simón del desierto, 1965. Con Buñuel, Silvia alcanzó la inmortalidad cinematográfica. Su rostro, lleno de contradicciones, inocencia y deseo, pureza y pecado, se convirtió en el símbolo del surrealismo en español. Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes, pero fue censurada en España y en México. Aquella polémica no solo consolidó su carrera, sino también su espíritu rebelde. Con Buñuel aprendí que una mujer puede ser libre, aunque el mundo no lo permita, diría años después. Mientras conquistaba Europa, su vida personal ardía con la misma intensidad que su carrera. Se casó 4 veces, con el actor Rafael Banqueles, con el productor Gustavo Alatriste, con el político Tulio Hernández y finalmente con el empresario Enrique Guzmán, padre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Cada matrimonio fue una novela, y cada amor una batalla. He amado con locura, y eso me ha salvado y me ha destruido, confesó en una entrevista. Su relación con Gustavo Alatriste fue una de las más intensas. Juntos formaron una pareja de poder y arte, él como productor y ella como musa. Pero también fue una relación marcada por los celos y las infidelidades. Más tarde, su matrimonio con Enrique Guzmán se convirtió en uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Los rumores de abuso y los conflictos familiares marcaron una huella profunda,
una herida que atravesaría generaciones. En paralelo, Silvia construía algo más grande que una carrera, una dinastía artística. Su hija Silvia Pasquel, fruto de su primer matrimonio, siguió sus pasos en la actuación. Alejandra Guzmán, su hija menor, se convirtió en la reina del rock mexicano. De esa combinación de talento, amor y tormenta, nació una de las familias más famosas y más polémicas del entretenimiento mexicano, la dinastía Pinal. A lo largo de los años, Silvia no solo fue actriz, sino también pionera. Fundó producciones, encabezó obras de teatro, presentó programas de televisión y fue incluso política, convirtiéndose en diputada y defensora del arte y la cultura. En los años 80, mientras muchas de sus contemporáneas se retiraban, ella seguía activa, reinventándose sin renunciar a su esencia. Sin embargo, detrás del brillo hubo sombras. La muerte de su hija Viridiana la Triste, en 1982, fue el golpe más duro de su vida. La joven actriz, heredera de su belleza y carisma, murió en un accidente de automóvil a los 19 años. Silvia nunca se recuperó del todo. Una madre no debería enterrar a sus hijos, dijo con voz temblorosa en televisión. Esa pérdida cambió su mirada para siempre. A partir de entonces, su sonrisa, la misma que iluminó el cine mexicano, comenzó a esconder una tristeza silenciosa. Con el tiempo, los amores se fueron, las cámaras se apagaron, pero Silvia permaneció. Supo envejecer con dignidad, algo que pocas estrellas logran. Aceptó las arrugas como medallas de guerra, el paso del tiempo como un privilegio. Mientras sus contemporáneos se convirtieron en recuerdos, ella seguía siendo presente. En el ocaso de su vida, ya con más de 90 años, Silvia Pinal continúa siendo testigo de su propia leyenda. Su casa, llena de retratos, premios y recuerdos, parece un museo vivo del espectáculo mexicano. Cuando habla lo hace con serenidad y humor. He vivido tanto que ya no me da miedo morir. Lo único que me preocupa es qué vestido llevaré al cielo. Su historia no es solo la de una actriz, sino la de un país reflejado en su rostro. La niña humilde que llegó sin nada se convirtió en símbolo de una era, en la última gran diva que sobrevivió a todos los hombres, a todos los escándalos y sobre todo al paso del tiempo. Durante las décadas de los 50 y 60, Silvia Pinal fue la encarnación del glamour mexicano. Era la mujer que todo el país admiraba y temía, la que podía pasar del drama más desgarrador a la comedia más ligera sin perder elegancia. En el set, todos la respetaban, fuera de él, todos la perseguían. La prensa seguía sus pasos como si se tratara de una reina. Cada película, cada amor, cada palabra suya era noticia. Su rostro iluminaba las pantallas del cine de oro, pero su vida detrás de cámaras era igual de intensa que sus personajes. Se decía que Silvia vivía con la misma pasión con la que actuaba. En cada relación se entregaba sin reservas. Amó a hombres poderosos, a artistas imposibles, a soñadores y a destructores, pero ninguno logró retenerla por completo. He amado de verdad, y eso me ha costado caro, confesó una vez con una sonrisa que no escondía el cansancio. El romance con Gustavo Alatriste, productor de Viridiana, fue una tormenta que deslumbró a la prensa internacional. Juntos viajaron a Cannes, caminaron por alfombras rojas y se codearon con la élite del cine europeo. Pero mientras el mundo los admiraba, su relación se consumía por dentro, celos, egos e infidelidades. En el brillo de los flashes, Silvia aprendió que el amor y el éxito rara vez conviven en armonía. Cuando se separó de Alatriste, muchos creyeron que su carrera decaería, pero ocurrió lo contrario. La Pinal se reinventó, fundó su propia productora, protagonizó obras teatrales y se convirtió en una figura central de la televisión mexicana. En los años 70, su programa Mujer, Casos de la Vida Real la consolidó como referente cultural. Millones de mujeres encontraron en ella una voz que hablaba de sus problemas, de sus dolores, de sus verdades. «Yo no soy una santa, pero sé lo que es sufrir en silencio», dijo alguna vez al presentar el programa. Sin embargo, la vida personal de Silvia seguía siendo una montaña rusa. Su matrimonio con Enrique Guzmán, el ídolo juvenil del rock, fue uno de los más mediáticos y también de los más dolorosos. De esa unión nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, pero también una historia marcada por la violencia y la ruptura.
Con los años, las acusaciones de maltrato y los secretos familiares salieron a la luz, convirtiendo el apellido Pinal un sinónimo tanto de talento como de tragedia. El dolor más grande, sin embargo, llegaría en 1982, cuando su hija Viridiana la Triste, fruto de su relación con Gustavo, murió en un accidente de automóvil. La joven actriz tenía solo 19 años y una carrera prometedora. Aquella madrugada, Silvia recibió la llamada que ninguna madre debería recibir. «Sentí que el alma se me rompía en 1000 pedazos», dijo en una entrevista años después, con los ojos nublados. Desde entonces su sonrisa ya no volvió a ser la misma. A pesar del golpe, Silvia no se permitió caer. Siguió trabajando, presentando programas, actuando, produciendo. Para ella el trabajo era una forma de mantenerse viva. En televisión, su presencia seguía siendo sinónimo de respeto. En teatro, su voz aún imponía. Y en los pasillos del espectáculo, su nombre era leyenda. Con los años, la dinastía Pinal se convirtió en tema recurrente de la prensa del corazón. Las rivalidades entre sus hijas, los escándalos de Alejandra, los conflictos con sus nietos, todo se ventilaba públicamente. Pero Silvia, con su porte inmutable, nunca respondió con rabia. Aprendió a sonreír frente a los periodistas incluso cuando el corazón se le desgarraba. La familia es como el teatro, a veces hay drama, pero la función debe continuar. La década de los 90 la encontró como matriarca indiscutible del espectáculo mexicano. Su casa llena de retratos y trofeos se convirtió en símbolo de su legado. Ahí recibió a políticos, artistas y periodistas de todo el mundo. Cada rincón contaba una historia. Un vestido de Cannes, una foto con Buñuel, un retrato de sus hijas. Pero en las noches, cuando el bullicio se apagaba, quedaba solo el eco de su memoria. En 2018, a los 87 años, un accidente doméstico la llevó al hospital. La noticia alarmó al país entero. Las redes se inundaron de mensajes y la televisión transmitía actualizaciones constantes sobre su salud. México comprendió entonces algo que nunca había querido aceptar, que aún las divas son mortales. Pero Silvia, fiel a su espíritu indomable, ¿se recuperó? «Todavía no me voy, me falta dar mucha lata», dijo entre risas al salir del hospital. Hoy, con más de 9 décadas de vida, Silvia Pinal es el último testigo de un tiempo irrepetible. Ha sobrevivido a todos sus contemporáneos, a todos sus amores, a todas sus tragedias, y aún así, cada vez que aparece en público, el país entero se pone de pie a la vista de su legado. Su voz ya es suave, su andar más lento, pero su mirada sigue siendo la misma, altiva, luminosa y desafiante. En ella habita la memoria viva de un México que ya no existe, pero que sigue soñando con sus películas, sus canciones y su elegancia. Porque Silvia Pinal no solo fue una actriz, fue una era, una llama que aún no se apaga. Su viaje, lleno de glorias, caídas y resurrecciones, es el espejo de un país que aprendió a amar el drama, la belleza y la vida, a través de sus ojos. En la historia del espectáculo mexicano, pocas figuras han sabido ocultar el dolor con tanta elegancia como Silvia Pinal. Durante décadas, fue el rostro de la perfección, impecable en cada aparición, firme en cada palabra, luminosa incluso en la oscuridad. Pero detrás de esa sonrisa dorada por los reflectores se escondía una mujer que había sobrevivido a todo, al amor, a la traición, a la muerte y al olvido que acecha a las estrellas cuando el telón se cierra. La muerte de su hija Viridiana la Triste en 1982 fue la herida que jamás cicatrizó. En los días posteriores al accidente, la prensa acampó frente a su casa, buscando una declaración, una lágrima, un gesto de la diva. Silvia no lloró frente a las cámaras, sostuvo la cabeza en alto, maquillada, vestida de negro, como si incluso el dolor tuviera que ser digno, pero por dentro se desmoronaba. Años después, confesó en una entrevista con voz quebrada: «A veces hablo con ella, le digo que la extraño, que me espere». Esa pérdida marcó un antes y un después. Desde entonces, su vida se dividió entre el personaje público y la mujer privada. En el escenario, seguía siendo poderosa. En casa, el silencio se hacía más largo. Las noches eran su peor enemigo. El eco de los aplausos se transformaba en recuerdos y los recuerdos en ausencias. Su matrimonio con Enrique Guzmán había terminado en medio de rumores de violencia y conflictos.
Con el paso del tiempo, aquellas sombras regresaron en la voz de su nieta Frida Sofía, cuando años después denunció públicamente a Enrique por abuso. El escándalo estremeció a México y volvió a colocar a Silvia Pinal en el centro de una tormenta que ella no pidió. Entre su hija Alejandra, su nieta y su ex marido, la matriarca se encontró atrapada en un dolor que la obligó al silencio. «No quiero hablar de eso, solo quiero paz», dijo con tristeza. Pero su mirada revelaba algo más profundo, la impotencia de una madre que no puede reparar lo que el tiempo rompió. El peso del apellido Pinal Guzmán se volvió una carga. Lo que alguna vez fue orgullo familiar se convirtió en una herida colectiva. La prensa, sin compasión, transformó su legado en un circo mediático. Silvia, acostumbrada a ser la protagonista de las películas más elegantes, se vio reflejada en titulares que hablaban de traiciones, adicciones y conflictos familiares. «Me duele que recuerden mi nombre por los escándalos y no por mi trabajo», dijo una vez, mirando al vacío. La enfermedad y el paso del tiempo también comenzaron a reclamar su parte. En los últimos años, su salud se volvió frágil. Hospitalizaciones, caídas, rumores sobre su estado físico y, sin embargo, cada vez que se recuperaba, lo hacía con el mismo humor que siempre la caracterizó. «Ya le gané otra vez a la huesuda», decía entre risas. Esa actitud entre la ironía y la valentía la mantuvo de pie cuando muchos pensaron que ya no volvería. Pero detrás de esa fortaleza hay soledad. En su mansión de la colonia Jardines del Pedregal, la casa que alguna vez fue escenario de fiestas, filmaciones y tertulias, hoy reina el silencio. Los cuadros, los retratos y los recuerdos son los testigos de una vida irrepetible. Silvia pasa las tardes acompañada de su personal de confianza, viendo sus películas en la televisión o escuchando música antigua. A veces, cuando las luces se apagan, murmura: «He vivido demasiado». En sus últimos años, también ha experimentado una relación ambigua con la memoria. Recuerda con nitidez los días dorados, los nombres de los directores, las risas de los sets, pero se confunde con los rostros recientes. Aún así, su espíritu se mantiene intacto. «Todavía tengo ganas de enamorarme», dijo entre risas en una entrevista. Su coquetería sigue viva, su sentido del humor también. El clímax emocional de su historia no es una tragedia, sino una revelación: la aceptación. Silvia Pinal ha comprendido que sobrevivir no significa no sufrir, sino seguir sonriendo a pesar del dolor. Ha visto morir a todos sus contemporáneos, ha despedido amigos, amores y familiares, pero nunca se permitió rendirse. En un país donde la juventud es obsesión y el olvido es costumbre, ella se convirtió en símbolo de permanencia. Su relación con sus hijas, especialmente con Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, ha pasado por etapas de amor, distancia y reconciliación. Como en toda gran familia, hay heridas, pero también hay lealtad. En los momentos más duros siempre han vuelto a ella, porque al final, Silvia Pinal no solo es madre o abuela, es el centro gravitacional de un universo llamado la dinastía. Hoy su rostro envejecido sigue conservando la misma elegancia que la llevó al cine europeo. Sus manos tiemblan, pero su mirada sigue firme. Cuando se le pregunta si teme a la muerte, responde con serenidad: «He vivido tanto que ya no le tengo miedo. Lo único que no quiero es que me olviden». Esa frase encierra su verdad más profunda. Toda su vida, Silvia luchó contra el olvido, de la industria, del público, del amor. Y lo logró, porque incluso cuando el tiempo se llevó a todos, ella permaneció. La diva sobrevivió al escándalo, al machismo, al dolor y a los años. Lo perdió todo, y lo recuperó todo una y otra vez. Y hoy, cuando México la mira, no ve solo a una mujer, ve la historia entera del espectáculo reflejada en sus ojos. Silvia Pinal no fue inmortal porque no envejeció. Fue inmortal porque supo envejecer con dignidad. Porque en un mundo donde todo se apaga, ella sigue siendo luz. Desde la mirada de Fama MX, Silvia Pinal no fue solo una actriz, fue la encarnación misma del espectáculo mexicano. Su vida es un espejo donde se refleja el siglo entero del entretenimiento nacional.
desde los días en blanco y negro del cine de oro hasta la era digital donde las leyendas viven en clips de segundos. En cada etapa ella supo adaptarse, resistir y mantenerse de pie. A diferencia de las divas de su tiempo, Silvia no desapareció cuando la cámara cambió de formato ni cuando el público cambió de gustos. Supo entender que la verdadera grandeza no está en la juventud, sino en la permanencia. Su elegancia no fue una postura, sino una armadura. Su sonrisa, un gesto de desafío ante la crueldad del tiempo. Sobrevivió a todo lo que destruye a los ídolos, los escándalos, las enfermedades, el olvido, la edad. Y lo hizo con una dignidad que hoy parece imposible. Silvia Pinal representa mucho más que glamour. Representa la historia de un país que aprendió a soñar a través de sus películas, a llorar con sus amores y a sobrevivir a sus tragedias. En un México donde el arte siempre ha coexistido con la adversidad, ella demostró que la resiliencia también puede ser una forma de belleza. Su vida no fue perfecta, pero fue plena, y en eso radica su eternidad. Hay una ironía maravillosa en su legado. La mujer que construyó su carrera en un mundo que veneraba a los hombres terminó superándolos a todos. Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Buñuel, Arturo de Córdoba, todos se fueron antes. ¿Ella quedó? La última testigo, la que puede contarlo todo. He sobrevivido a todos mis amores, dijo con una sonrisa cansada, y en esa frase resumió el poder de su historia, la de una mujer que vio morir al amor, pero nunca dejó de amar. Su legado también está marcado por el fuego de su familia, esa dinastía turbulenta que es reflejo del espectáculo mismo. En cada generación de los Pinal Guzmán hay talento y tragedia, brillo y sombra, una herencia emocional que solo podía provenir de una mujer que amó el arte como una religión. En Alejandra Guzmán heredó la rebeldía, en Silvia Pasquel la disciplina, en Viridiana el alma sensible que el destino no permitió florecer. Silvia Pinal nos recuerda que las verdaderas divas no se definen por la perfección, sino por su humanidad. Que el arte más duradero no es el que pretende ser eterno, sino el que se atreve a ser honesto. A lo largo de su vida ella fue madre, esposa, actriz, política, empresaria, pero sobre todo una sobreviviente. Su fortaleza no fue no caerse nunca, sino saber levantarse siempre con una sonrisa, una joya nueva y una frase lista para la prensa. En tiempos donde la fama dura segundos, su historia nos devuelve la idea de que el carisma y la autenticidad pueden resistir décadas, que una mujer puede ser deseada, admirada y respetada a la vez, que incluso las reinas envejecen y que hay una belleza sagrada en verlas hacerlo con orgullo. Para Fama MX, Silvia Pinal no es solo una figura del pasado, es un símbolo de lo que significa ser artista en el sentido más profundo. Entregar la vida entera al escenario y aún así conservar el alma. Es la memoria viva de un México que por un instante creyó que la eternidad podía capturarse en celuloide. Y quizás por eso, aunque su voz ya es suave y su paso lento, su presencia sigue siendo un acto de resistencia. Porque mientras existan luces, cámaras y público, Silvia Pinal seguirá ahí, recordándonos que el verdadero arte no muere, envejece, respira y sonríe. El tiempo ha pasado, y sin embargo, Silvia Pinal sigue ahí, sentada en su casa del Pedregal, rodeada de retratos, flores y recuerdos que ya forman parte de la historia de México. Su voz, ahora pausada, sigue teniendo ese tono magnético con el que conquistó cámaras y corazones. Sus ojos, aún brillantes, guardan el reflejo de una época que se fue con el humo de los proyectores. La diva no necesita decirlo. Ella es el último aplauso del cine de oro, la memoria viva de un país que aprendió a soñar con su rostro. Cuando el público la ve, no mira solo a una mujer, mira al pasado entero del espectáculo mexicano. A través de ella, revive la elegancia perdida, los amores imposibles, la inocencia de un arte que se hacía con pasión y no con prisa. Silvia representa lo que el tiempo ya no puede destruir, la gracia de una generación que amó el cine como una forma de eternidad. A sus más de 90 años ya no necesita actuar, su sola existencia es una escena. Cada aparición suya, cada palabra, cada sonrisa es un recordatorio de que el glamour puede resistir incluso a la muerte. Yo ya viví lo que tenía que vivir,
dijo una vez, y si mañana me voy, que sea con maquillaje y con música. Esa frase resume su filosofía: morir de pie, como vivió, frente a la cámara. Su legado va más allá de sus películas o de su familia. Está en la forma en que enfrentó la vida, sin esconder las lágrimas, sin pedir disculpas por amar demasiado. Está en su capacidad de sobrevivir cuando todos los demás se fueron, en su elegancia para perdonar y en su orgullo para permanecer. Silvia Pinal no pertenece a una sola época, pertenece al mito. Es la última flor de un jardín que ya no existe, pero cuyo perfume aún se siente. Y cuando algún día las luces se apaguen del todo, no quedará silencio, sino un eco, el de su risa, el de su voz, el de su historia contada en cada cinta, en cada programa, en cada memoria. Porque hay artistas que viven del aplauso, y hay otros, como ella, que se vuelven el aplauso mismo. Y mientras alguien encienda una vieja película y escuche su nombre en los créditos, Silvia Pinal seguirá viva. No como una sombra del pasado, sino como lo que siempre fue, una mujer que sobrevivió a todos sus amores y al paso del tiempo.